Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 183. ¿Quieres elegir el fandom de los próximos fanfics? Hay una encuesta gratuita en Patreon para todos los que quieran tener la oportunidad de elegir los próximos fanfics. Esta misión finalmente había terminado. Desde que Natsuki siguió de cerca a Kakuzu y Idan, hasta que Kakashi lideró al equipo para eliminarlos, todo el proceso duró solo 5 o 6 días. Esta eficiencia se debió, naturalmente, a la mensajería instantánea Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, de Natsuki y Tenten, así como a la información detallada de Natsuki. Si Natsuki no hubiera anotado claramente sus características inmortales, Tsunade quizás no se habría arriesgado a enviar gente para enfrentarse a ellos. Ahora que Idan y Kakuzu han muerto, aunque los demás miembros de Akatsuki eran fuertes, no eran tan extraños como estos dos. Además, en el futuro, Natsuki no haría más que revelar información sobre los miembros de Akatsuki. Kakashi, senpai, ¿cómo debemos hacer con el cadáver de Kakuzu? ¿Lo devolvemos?, preguntó Natsuki con curiosidad. Tráelo de vuelta, respondió Kakashi. Aunque Kakuzu esté muerto, es posible que aún podamos obtener más información de su cadáver. Nunca subestimes a los ninjas de nuestra división de inteligencia. Es cierto que los métodos para recabar información en el mundo ninja eran diversos. Como Aoba Yamashiro, que podía leer recuerdos directamente, o Inoichi, que parecía capaz de leer los recuerdos de los muertos. Natsuki no lo tenía muy claro, pero había muchas maneras. Además, recuperar el cadáver de Kakuzu fue una buena idea. De lo contrario, si Kabuto lo desenterrara algún día para el Edo Tensei, reencarnación en el mundo impuro, eso sería problemático. En ese momento, si no hablo. En realidad, podríamos recuperar la cabeza de Idan. Como aún está viva, podríamos obtener más información. Eso. Todos se estremecieron al recordar a aquel hombre que seguía hablando después de haber sido decapitado. El culto de Hashin era espeluznante. Ni siquiera ser desmembrado lo mató. ¿Quién se atrevería a tocar a semejante tipo? Que se muera allí. Aunque Kakashi no había visto el estado final de Idan, aún así decidió. Mejor no traigamos su cabeza de vuelta. Es demasiado extraño. Finalmente lo matamos, y si de alguna manera reviviera, sería terrible. Como mucho, anotemos su ubicación e informemos a Tsunade, Sama más tarde. Quizás envíe a Ambu para que se encarguen. Todos estuvieron de acuerdo. No tener que cargar con una persona que hablaba por teléfono fue un verdadero alivio. Kakashi también suspiró aliviado, luego sacó un pergamino y se preparó para sellar el cadáver de Kakuzu para su transporte. Natsuki miró el cadáver de Kakuzu y de repente habló. Kakashi, senpai, ese anillo. ¿Acaso Uchiha Itachi y Kisame no llevaban también uno? Kakashi y Asuma miraron rápidamente el dedo de Kakuzu y asintieron de inmediato. Comillas cierto, podría ser, que esta sea una insignia de Akatsuki. Fuera cierto o no, puesto que todos los miembros llevaban anillos iguales, debía ser importante. Mejor conservarlo que desechar algo potencialmente útil. Comillas, ¿y qué hay del anillo de Idan?, preguntó Kakashi de nuevo. Aquí, me pareció sospechoso antes, así que lo tomé cuando lo enterré. Shikamaru le entregó un anillo. Comillas, bien hecho, Shikamaru. Kakashi sintió alivio. Por suerte, Shikamaru fue lo suficientemente listo como para quitarlo, de lo contrario tendrían que desenterrarlo más tarde, lo cual sería problemático. Sosteniendo ambos anillos en su mano, observó que el material era excelente, pero su diseño era muy sencillo. El anillo de Kakuzu tenía el kanji de norte, mientras que el de Idan tenía tres, probablemente sus nombres en clave dentro de Akatsuki. En ese momento, solo Natsuki sabía que esos anillos servían para iniciar llamadas grupales. Después de todo, los miembros de Akatsuki solían estar dispersos, y reunirlos para las reuniones llevaría demasiado tiempo. Así que usaron los anillos. ¿Cómo se llamaba ese jutsu otra vez? En fin, Pain lo usó para iniciar chats grupales. Además, se utilizaba para extraer bestias con cola de los Jinchuriki. Ahora que los dos anillos estaban en manos de Konoha, quién sabía si Uchiha Obito o Black Zetsu vendrían a recuperarlos. Mientras Kakashi sellaba el cadáver, Natsuki sacó una nota y le envió un mensaje a Tenten, haciéndole saber que estaba a salvo. Una vez que todos estuvieron listos, Natsuki invocó a Badora, y el grupo montó en el águila gigante de regreso a Konoha, desapareciendo en la distancia en cuestión de instantes.
Justo después de que se marcharan, una figura parecida a una planta carnívora emergió del subsuelo. Problemas. Kakuzu e Idan han muerto, y les han robado sus anillos. Como era de esperar, no se puede subestimar la fuerza de Konoha. Necesito avisarle a Pain que tenga cuidado. Murmurando para sí mismo, Zetsu se hundió de nuevo en la tierra. En cuanto a desenterrar a Idan y volver a armarlo, no se molestaría. La fuerza de Idan era demasiado insignificante como para que valiera la pena el esfuerzo. Mientras tanto, en la oficina del Hokage de Konoha. Tenten había estado esperando allí todo el día desde la noche anterior, después de haber ayudado a entregar la tela blanca. Tsunade comprendió la inquietud de la niña y no intervino, incluso le pidió a Shizune que le preparara una silla y té. Por suerte, no tuvo que esperar mucho. Llegó la nota de Natsuki, al leer las palabras misión cumplida, todos a salvo, Tenten finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Comillas Tsunade, Sama, hay noticias, dijo Tenten con una sonrisa, entregándole la nota. Tsunade lo leyó y también sintió alivio. Desde que decidió actuar contra el dúo inmortal, había estado bajo una presión inmensa, no por miedo a ser culpada, sino preocupada por la vida de su pueblo. Por suerte, todos regresaron sanos y salvos. Los detalles podían esperar hasta que el equipo de Kakashi volviera para informar. Al ver la radiante sonrisa de Tenten, Tsunade no pudo evitar extender la mano para acariciar sus dos moños. Mira lo preocupada que estabas. Ve a esperar a tu ser querido en la puerta. No te quedes aquí entretenida. Gracias, me voy ahora. Comprendiendo la gentileza de Tsunade, Tenten salió de la oficina y se apresuró hacia la puerta principal de Konoha. Justo después de que Tenten se marchara, llegó Danzo, abriendo la puerta de la oficina de golpe con su bastón, con un semblante de extrema urgencia. Tsunade, ¿cómo pudiste actuar tan imprudentemente contra el dúo inmortal, e incluso enviar a tantos miembros de la élite de la aldea? ¿Acaso te importa la seguridad de la aldea? No eres apta para ser Hokage. Habló sin rodeos, con un tono moralizante. Tsunade entrecerró los ojos, mirando fijamente a Danzo como si quisiera ver a través de él. Comillas, ¿cómo supiste de la existencia del dúo inmortal? Danzo resopló. Koharu y Omura me lo contaron. ¿Acaso, como antiguo asesor del Hokage, no tengo derecho a saber esas cosas? Tsunade se burló. Claro que puedes saberlo, pero eres demasiado impaciente. ¿Para quién intentas hacerte el justo? Solo buscas el secreto de la inmortalidad, ¿verdad? Llegando a una edad tan avanzada, sigues persiguiendo fantasías. ¿Oíste hablar de la inmortalidad y no pudiste quedarte quieto? Danzo enderezó el cuello en señal de negación, pero esto solo confirmó su sospecha. Tal como Tsunade sospechaba. Cuando Danzo se percató de que Omura y Koharu estaban reforzando en secreto las defensas de la aldea, presentía que algo raro sucedía, así que les preguntó directamente a sus viejos amigos y logró averiguar la verdad sobre el dúo inmortal. Fin del capítulo. Capítulo 184. En aquel entonces, Danzo estaba absolutamente entusiasmado. Después de todo, ya era anciano y aún no había cumplido su sueño de convertirse en Hokage. Naturalmente, no quería morir de viejo. Al enterarse de la inmortalidad, ¿cómo no iba a emocionarse? Sobre todo con el jutsu secreto de Kakuzu, Hyongu, rencor terrenal, que le permitía prolongar su vida apoderándose de los corazones de otros. ¿Acaso no era justo lo que Danzo necesitaba? Por eso vino aquí con tanta impaciencia. Primero, criticaría la decisión de Tsunade, desde una posición de superioridad moral, y luego propondría sus condiciones. Si no funcionaba, enviaría a sus propios hombres. Tenía que descubrir el secreto de la inmortalidad y recuperarlo. También anhelaba la inmortalidad y, después, convertirse en Hokage y reinar eternamente. ¿Cómo no iba a emocionarse eso? Tsunade soltó una risita fría. Qué lástima, llegaste demasiado tarde. Kakashi y los demás ya eliminaron al dúo inmortal. Danzo se quedó paralizado y luego dijo con decisión. Entréguenme sus cadáveres. Aunque estén muertos, puedo obtener información valiosa. Akatsuki representa una amenaza demasiado grande para la aldea. Debo supervisar esto personalmente. Comillas HMPH. Qué palabras tan grandilocuentes. Tienes la cara más dura que las murallas del pueblo. Tsunade se burló de él y se negó rotundamente. Ni se te ocurra, Danzo. Aunque recuperáramos sus cadáveres, la división de inteligencia se encargaría de ellos, no tú. Ahora solo eres un viejo anciano de la raíz con autoridad y suelta. Disfruta tranquilamente de tu jubilación y deja de causar problemas. Comillas Tsunade. Hago esto por la paz de la aldea. Los cadáveres de Kakuzu e Idan deben ser confiados a mí.
Comillas ya basta, Danzo, yo soy el Hokage. Comillas tú, Tsunade, te arrepentirás de esto. Danzo casi se ahoga de rabia. Hiruzen lo había reprimido toda su vida, y ahora el alumno de su antiguo maestro usaba las mismas palabras contra él. Sintió una opresión en el pecho que no podía aliviar. Entonces, furioso, dio un portazo y se marchó. Tsunade resopló. Desde hacía mucho tiempo, aquel viejo le caía mal, ya que venía a regañarlo, no iba a ser amable. Shizune habló preocupada. Tsunade, Sama, ¿cree que Danzo interferirá secretamente en este asunto? Tsunade le dirigió una mirada tranquilizadora. Esto es demasiado importante, lo vigilaré de cerca, si se atreve a entrometerse, no me culpen por ser implacable, no soy como el viejo Hiruzen, que se ablandaba con él. Por la tarde, Birdra había llegado cerca de las puertas del pueblo. En cuanto Natsuki saltó del lomo del águila, Tenten corrió a sus brazos, abrazándolo con fuerza sin decir palabra, claramente muy preocupado. Tranquila, Tenten. Como ves, estoy bien. Siempre fui muy precavida y solo ataqué después de que llegó Kakashi, Sensei, así que no te preocupes. Lo sé, pero aún así no pude evitar preocuparme. Tenten dijo esto en voz baja, provocando que Natsuki sonriera con impotencia. Afortunadamente, Tenten se recuperó rápidamente y dijo. Deberías ir a informar a Tsunade, Sama con todos. Yo me voy a casa a cocinar. Tengo que preparar más esta noche. Comillas jaja, entonces esta noche me espera un festín. Natsuki la vio marcharse con una sonrisa radiante, sintiéndose satisfecha bajo las miradas envidiosas de todos. Jeje, un montón de perros solitarios. Poco después, el grupo llegó a la oficina del Hokage. Kakashi dio un informe detallado sobre la batalla, especialmente sobre el poder de Kakuzu, lo que provocó que tanto Tsunade como Shizune sudaran frío. Si bien Idan era extravagante con su inmortalidad y su jutsu ritual de maldición, Kakuzu era aún más aterrador. Era un monstruo ancestral que había vivido desde la era de los estados combatientes e incluso luchó contra el dios shinobi, Hashirama. Su fuerza bruta era escalofriante, y lo que mostró hoy bastó para ponerles los pelos de punta. Si Natsuki no hubiera usado el Idaishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para tenderle una emboscada, no saben cómo habrían ganado. Afortunadamente, la amenaza fue neutralizada y el poder de Akatsuki se debilitó considerablemente. Tsunade tomó el cadáver sellado y 2 anillos de Kakashi y se dirigió a todos. Todos habéis trabajado duro. Esta misión es de rango S Natsuki. Con tu investigación y tu combate combinados, obtienes el crédito por 2 misiones de rango S. Lo dejaré registrado, así que no olvides reclamar tus recompensas. Cuando se trataba de Akatsuki, Tsunade no era tacaña. Después de todo, esto afectaba a la seguridad de Konoha e incluso a la del propio país del fuego. Comillas gracias, Tsunade, Sama. A diferencia de Kakashi y Asuma, los más jóvenes estaban entusiasmados. Sobre todo Sasuke y Neji, creían que los Chunin no podían completar misiones de rango S, pero ahora habían logrado una. Solo les faltaban 2 más para acceder a los secretos de la biblioteca Senju. Natsuki también asintió, solo le quedaba una misión de rango S y podría acceder a la biblioteca Senju, estaba emocionado. Pero no se olvidó de recordárselo a Tsunade. Tsunade, Sama, no creo que esos 2 anillos sean solo insignias. Podrían usarse para comunicarse entre los miembros de Akatsuki. Lo entiendo, haré que la división de inteligencia investigue. Tsunade, naturalmente, sabía más que Natsuki, pero no dijo nada más. En cambio, preguntó. Natsuki, solo te falta una misión de rango S. ¿Piensas completarla pronto? Natsuki negó con la cabeza con decisión. Tal vez en unos días. Tenten ha estado preocupada. Quiero pasar tiempo con ella. Además, esta misión ya fue bastante estresante. Necesito un descanso. Por supuesto, su principal razón era que se acercaba el primer día del mes. Natsuki esperaba para entrar al laboratorio especial para estudiar el modo sabio, Sennin Mode. Eso era mucho más importante que cualquier misión. Tsunade no empujó. Entonces espera unos días. Cuando estés listo, ven a recoger tu misión. Una vez que regreses, te concederé 3 días de acceso a la biblioteca Senju, tal como prometí. Natsuki asintió con calma. No tenía prisa. Tras salir de la oficina, se despidió de todos y se apresuró a volver a casa. Aunque podía teletransportarse directamente hasta Tenten usando Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, prefería la sensación de apresurarse a casa después de un largo día, sabiendo que una esposa linda y hermosa lo esperaba con la cena preparada. Esa sensación fue maravillosa.
Cuando él llegó, Tenten ya estaba ocupada cocinando, luciendo adorable con su delantal. Se acercó por detrás y la abrazó, frotando su rostro contra sus dos moños, con voz baja y ronca. Tenten, ya estoy en casa, di esa frase por mí. Tenten soltó una risita con la espátula en la mano. Comillas que fila, estoy cocinando aquí. La que usas para tentarme. Comillas PFF, cuando te he tentado. ¿Lo dirás o no? Si no, no me contendré. Observa mi Hanen, técnica celestial para agarrar ropa. Vale, vale, lo diré. Dios mío, Natsuki, ¿te lavas primero, comes primero o, ¿Batashi? Comillas entonces te comeré primero. Comillas ya, no, la comida, se quemará. Al final, Natsuki la ayudó a terminar de cocinar y los dos disfrutaron de una comida juntos. Después, ninguno lavó los platos, ya que Tenten lo empujó al baño. Por supuesto, ella también se unió a él. Principalmente para lavarle la espalda, pero también para preguntarle sobre los detalles de la misión. Después de todo, tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaba el dúo inmortal. Fin del capítulo. Capítulo 185. ¿Quieres elegir el fandom de los próximos fanfics? Hay una encuesta gratuita en Patreon para todos los que quieran tener la oportunidad de elegir los próximos fanfics. Unos días más tarde, a Tenten también le asignaron una misión. Por suerte, no se trataba de otra tarea de seguir a equipos genin. De lo contrario, habría estado agotada mentalmente. Natsuki tampoco se apresuró a aceptar una misión de rango S, en cambio, esperó hasta la noche del primer día del mes para entrar en el laboratorio especial y comenzar a experimentar con el modo sabio. Esa sensación cuando la babosa inyectó energía natural en mi clon de sombra. Probablemente fue algo así. Natsuki recordó cuidadosamente la sensación que experimentó cuando su clon de sombra se convirtió en piedra, al tiempo que usaba su mente para alterar el entorno del laboratorio, llenándolo con una concentración extremadamente densa de energía natural. Dado que intentaba absorber energía natural, cuanto más denso, mejor. Tras esa sensación, Natsuki comenzó a intentar comunicarse con la energía natural. No supo cuánto tiempo pasó antes de sentir leves rastros de una energía extraña entrando en su cuerpo. Esta energía, aunque mínima, se percibía extremadamente violenta. Eso debe ser energía natural. Natsuki estaba eufórico por dentro, pero mantuvo la calma y siguió canalizando la energía natural hacia su cuerpo. Sin embargo, a medida que la energía natural en su interior aumentaba, sentía que le resultaba más difícil controlarla. Poco a poco, sintió que su cuerpo comenzaba a convertirse en piedra. Por suerte, estaba en el laboratorio especial, de lo contrario, estaría muerto. Pero no se inmutó en absoluto. Continuó intentando controlar la energía natural. Aunque era extremadamente difícil, siguió progresando mediante ensayo y error. Natsuki supuso que el proceso de Jiraiya para entrar en el modo sabio probablemente era así. Jiraiya absorbía la energía natural muy lentamente, por lo que entrar en el modo sabio le llevaba tiempo. Durante ese tiempo, debía absorber gradualmente la energía natural mientras la controlaba constantemente para evitar convertirse en piedra. Una vez que absorbía lo suficiente, la liberaba para lograr un equilibrio perfecto entre su cuerpo y su energía espiritual. Si su suposición era correcta, entonces la clave residía en controlar la energía natural dentro del cuerpo. Solo controlando la energía natural que recibía podría evitar convertirse en piedra. Entonces, conociendo la proporción exacta de las tres energías, podría liberarla y alcanzar un nuevo equilibrio interno. Explicarlo era sencillo, hacerlo era otra historia completamente distinta. No es de extrañar que solo las tres grandes tierras de los sabios pudieran enseñar el modo sabio. Otros lugares simplemente no contaban con los métodos para absorber y controlar la energía natural. Natsuki sabía que su cuerpo y su energía espiritual eran inmensos, pero desconocía las cifras exactas. Para equilibrarlos con la energía natural, tendría que experimentar poco a poco. Además, necesitaba encontrar un método para controlar la energía natural. Afortunadamente, gracias a la mejora especial del laboratorio, Natsuki fue lo suficientemente valiente como para tomar una enorme cantidad de energía natural de una sola vez, lo que provocó que su cuerpo se convirtiera en piedra instantáneamente en una gran área. No le importaba, se centraba únicamente en equilibrar las tres energías que había en su interior. Tras alcanzar un equilibrio básico, tuvo que perfeccionarlo. Solo un equilibrio perfecto sería suficiente. Por suerte, todo salió bien. Calculó aproximadamente la cantidad de energía natural que necesitaba absorber. Aunque su cuerpo y su energía espiritual aumentaran con la edad,
Mientras dominara el método, no cometería errores. El siguiente paso fue aprender a controlar la energía natural que entraba en su cuerpo. Como siempre decía su padre, usa la magia para vencer a la magia. Por lo tanto, debía usar energía para controlar la energía. Para controlar la energía natural, su única opción era el chakra. Al fin y al cabo, el chakra era una mezcla de energía corporal y espiritual, y él dominaba su manipulación desde hacía mucho tiempo. Controlar la energía natural con él no debería ser demasiado difícil. Mediante la experimentación continua, Natsuki finalmente comprendió los conceptos básicos. A 10 minutos de que el laboratorio especial se desactivara, respiró hondo, juntó las manos y comenzó a absorber energía natural. Mientras la energía natural inundaba su cuerpo, no había rastro alguno de petrificación. La había controlado con éxito. Cuando la energía natural alcanzó la cantidad requerida, la liberó repentinamente, fusionándola con su chakra. Comillas modo Sennin, modo sabio. Al segundo siguiente, aparecieron marcas negras en las comisuras de sus ojos. Podía sentir la diferencia en su cuerpo. Comparado con el chakra ordinario, era mucho mayor y más feroz. Sin demora, formó sellos con las manos para ejecutar un jutsu. Senpou Suiton, Suirana. Liberación de agua del arte sabio, ola de agua salvaje. Boom, una enorme oleada de agua arrasó el bosque que tenían delante, con una potencia 10 veces mayor que la de su anterior ola de agua salvaje. Esto se debía simplemente a que acababa de aprender el modo sabio. Una vez que lo dominara por completo, su jutsu se volvería aún más aterrador. Desactivó el modo sabio justo cuando se acababa el tiempo en el laboratorio. Uf, al menos esta vez no perdí el tiempo. He dominado el modo sabio. El mes que viene lo practicaré de nuevo para perfeccionarlo. Cuando tenga confianza, ya no tendré que preocuparme por convertirme en piedra. Además, necesito acortar el tiempo de activación. Lo ideal sería ser como Ashirama, Sama y activarlo al instante. Eso sería realmente asombroso. Natsuki estaba de muy buen humor. Incluso se saltó el entrenamiento matutino, se duchó y volvió a meterse en la cama. Durmió sin interrupciones hasta la tarde. Después de comer bien, fue a ayudar en la tienda de herramientas ninja antes de dirigirse a la oficina del Hokage. Por fin has venido. Creí que te habías olvidado, dijo Tsunade, con aspecto cansado. Tsunade, Sama, no te ves bien. ¿Has bebido demasiado otra vez? Preguntó Natsuki con naturalidad, al notar que Shizune y Tonton negaban con la cabeza a su lado. No era resaca, pero realmente se veía mal. Tsunade hizo un gesto de desdén con la mano. Algún viejo tonto ha vuelto a causar problemas. No te preocupes, ya que estás aquí, te asignaré tu misión de rango S. Está relacionada de nuevo con Akatsuki. Natsuki tomó el pergamino que ella le había entregado y se quedó paralizada tras abrirlo. Se reportaron avistamientos de personas con capas negras y nubes rojas en la Tierra del Viento. Uno era un hombre rubio con una sola coleta. El otro parecía un anciano encorvado. Una sola coleta rubia. Oino o Deidara. Pero este dúo debe ser Deidara y Sasori. Natsuki miró a Tsunade sin cambiar su expresión. Comillas, otra misión de seguimiento e inteligencia. Tsunade asintió. Sí, como la última vez, hay que averiguar sus identidades y habilidades. No deberían ser inmortales, así que no hace falta enviar un equipo para eliminarlos. No, Sasori también era técnicamente inmortal, pero no tan peligroso como Kakuzu e Idan. Natsuki asintió y desapareció en un instante. Si no se marchaba rápido, se echaba a reír a carcajadas. Esto era prácticamente gratis. Lo único que tenía que hacer era encontrar a Deidara y Sasori, seguirlos durante 1 o 2 días, recopilar la información basándose en la cronología original y entregar la misión. Entonces, sus 3 misiones de rango S estarían completas y finalmente podría acceder a la biblioteca Senju. Fin del capítulo. Capítulo 186. ¿Quieres elegir el fandom de los próximos fanfics? Hay una encuesta gratuita en Patreon para todos los que quieran tener la oportunidad de elegir los próximos fanfics. Después de que Natsuki se marchara, Tsunade no pudo evitar frotarse las sienes de nuevo. Shizune habló con preocupación. Tsunade, Sama, ese viejo danzo está yendo demasiado lejos. Deberíamos unir fuerzas con la anciana Omura y la anciana Koharu para presionarlo un poco. Tsunade puso los ojos en blanco. Esos 3 son como 2 gotas de agua. ¿Cómo se les puede presionar? No esperaba que, bajo mi supervisión directa, Danzo se atreviera a fijar su mirada en el cadáver de Kakuzu, e incluso envió gente en secreto a desenterrar el cadáver de Idan. Ese viejo está completamente loco. Shizune guardó silencio, sin saber qué decir.
Como era de esperar, no sentía ninguna simpatía por Danzo. No solo no ayudaba a la aldea, sino que constantemente le causaba problemas a Tsunade-sama. Esta vez, realmente había cruzado la línea. Pero no había nada que hacer. Cuando el tercero estaba en el poder, Danzo ya gozaba de gran popularidad. Aunque la raíz se había disuelto oficialmente, la influencia de Danzo en la aldea seguía profundamente arraigada. Además, Omura y Koharu compartían intereses con Danzo, ignorando a menudo las opiniones de Tsunade y optando por apoyarlo. Esto enfureció a Tsunade. Ella era diferente de la tercera. Era una reformista decidida que quería abolir muchas de las tradiciones corruptas de la aldea para crear una nueva Konoha. Pero tales reformas, naturalmente, amenazaban los intereses de esos viejos, así que se unieron para resistir. Tsunade deseaba con todas sus fuerzas poder matar a puñetazos a cada uno de esos viejos. A su edad, ¿por qué no se retiraban tranquilamente en lugar de aferrarse desesperadamente al poder y a los privilegios como vampiros? En realidad, ¿no eran simplemente vampiros? Sarutobi Hiruzen y Danzo fallecieron más tarde, pero Omura y Koharu vivieron durante mucho tiempo. Incluso cuando Kakashi, Naruto y Shikamaru se convirtieron en Hokage uno tras otro, esos dos viejos fósiles seguían ahí, ocupando sus puestos y disfrutando de sus privilegios sin retirarse, entrometiéndose constantemente en todo. Si no fuera por la bondad de Naruto y los demás, cualquier sucesor más despiadado no solo los habría despojado del poder, sino que también habría obligado a los clanes Omura y Koharu a expulsar toda la sangre que habían extraído durante años. Tsunade respiró hondo. Shizune, no tienes que quedarte aquí por ahora. Ve a vigilar a la división de inteligencia. Danzo no logró robar un cadáver esta vez, pero lo intentará de nuevo. Ayúdame a vigilarlo. Comillas sí, Tsunade-sama. Shizune dejó a Tonton para acompañar a Tsunade y luego se marchó rápidamente. Mientras tanto, en la base de Root, Idan, ahora casi un amasijo de carne podrida, seguía hablando con la cabeza, comillas oigan, blasfemos. Hashin, Sama jamás los perdonará. Danzo miró a Idan con un brillo extraño en los ojos. Sigue vivo incluso así, verdaderamente inmortal, ¿de verdad este culto de Hashin tenía poderes tan milagrosos? Junto a él, Yamanaka Fu y Aburame Torune estaban arrodillados. Perdónanos, Danzo, Sama, no logramos recuperar el cadáver de Kakuzu, es nuestra culpa. Danzo agitó la mano. Tsunade lo estaba viendo personalmente. Es normal que no lo hayas conseguido, pero hay otras maneras. Lleva a algunos hombres a investigar el culto de Hashin en la Tierra de los Ríos. Trae toda la información intacta. Además, envía a algunos a Takigakure. Puede que exista otra versión del miedo del rencor terrenal, Hyongu. Ambos hicieron una reverencia de inmediato. Comillas entendido. Danzo los vio marcharse, con los ojos brillantes de ambición. Hiruzen ha muerto, pero yo jamás moriré. Encontraré el secreto de la inmortalidad. Aunque tenga que sobrevivir a Tsunade, me convertiré en Hokage, y seré el Hokage de Konoha para siempre. Hiruzen, jamás podrás superarme. En otro lugar, Natsuki cabalgaba sobre su águila gigante hacia la Tierra del Viento. Tras disfrazarse, localizó la zona donde Deidara y Sasori fueron vistos por última vez, según los informes de inteligencia, y comenzó a seguirles la pista basándose en las evidencias. Afortunadamente, ambos actuaron con audacia sin ocultarse en absoluto. Natsuki los encontró fácilmente y simplemente los siguió desde la distancia sin acercarse ni intentar trucos tontos para espiar. En cambio, sacó papel y bolígrafo para dibujar sus apariencias y anotó selectivamente su información básica. Por ejemplo, Deidara era un ninja renegado de Iwagakure, especializado en bombas de arcilla, capaz de crear construcciones de arcilla voladoras para bombardeos aéreos, y sus bombas de arcilla eran contrarrestadas por el elemento rayo, Raiton. Sasori de la Arena Roja, un ninja pícaro de Sunagakure, nieto de Chiyo, Sama, cuya verdadera forma era una marioneta, especializado en técnicas de marionetas, Kugutsu no Jutsu. De hecho, no había mucho que decir sobre Sasori. Tsunade y Chiyo, Sama eran viejas rivales y se conocían bien. Tsunade tenía muchos métodos contra las marionetas, un puñetazo por marioneta bastaba. ¿Y si estaban envenenadas? ¿Qué importaba? Tsunade era la ninja médica más poderosa de todo el mundo shinobi. Tras completar sus notas de inteligencia, Natsuki no tenía nada más que hacer. Durante el día, los seguía discretamente o simplemente entraba en su sala de entrenamiento de gravedad para entrenar sin preocuparse por perderlos.
Esta vez la misión era simplemente de investigación. Aunque los perdiera de vista, no importaba. Ya tenía su información. Regresar a casa seguiría siendo una misión cumplida. En lugar de perder el tiempo siguiéndolos, era mejor aprovechar la oportunidad para entrenar más. En ese momento, en la sala de entrenamiento de gravedad, Natsuki estaba realizando jutsus bajo 15 veces la gravedad. Recordó los sellos manuales de Kakuzu y los imitó. Al instante siguiente, abrió la boca y escupió varias lanzas de relámpagos gigantescas. Comillas: liberación de relámpagos, oscuridad falsa, Raiton, Jian. Boom, boom, boom. Los rayos redujeron a ruinas las cumbres de las montañas lejanas. En cuanto a las técnicas de elemento tierra, lanza de tierra, Doton, Domu, y elemento agua, muro de campamento de agua, Suiton, Suijineki, eran esencialmente técnicas de endurecimiento y cañón de agua, ambas dominadas por Natsuki desde hacía tiempo. Aún así, las practicó y descubrió que las versiones de Kakuzu eran claramente superiores, con lanzas de tierra extremadamente duras y cañones de agua terriblemente poderosos. No es de extrañar que Kakuzu utilizara principalmente estos pocos jutsu. No es que no pudiera usar otros, sino que estos eran simplemente los más poderosos. La mayoría de las veces, con estas armas bastaba para derrotar a sus enemigos. Si no, simplemente las combinaba para lograr un efecto aún mayor, arrasando con todo a su paso. Qué lástima que no tenga afinidad con el fuego o el viento. Puedo entrenarlos, pero no son mis elementos naturales, así que es más difícil dominarlos. A pesar de ello, Natsuki memorizó los sellos manuales de elemento fuego, endurecimiento de la cabeza, Katon, Zukoku, y elemento viento, daño por presión, Futon, Atsugai, e incluso logró usarlos. Pero comparado con el poder devastador de Kakuzu, sus propios intentos eran como una hormiga frente a un elefante. No le importó, era solo por diversión. Además, el jutsu de Kakuzu podría resultar útil para futuros intercambios o para enseñar a sus futuros alumnos. Y así, Natsuki entrenó al aire libre durante todo un mes. No tenía prisa por regresar. Volver demasiado pronto podría acarrearle otra misión. Cuanto más tiempo permaneciera fuera, más difícil parecería la misión y mayores serían las posibles recompensas. Por supuesto, periódicamente seguía enviando notas en papel a la oficina de Tsunade, a veces incluyendo información incompleta. De esta forma, quedó demostrado que, efectivamente, estaba investigando, pero que aún necesitaba más tiempo. Por suerte, Tsunade no lo presionaba. Al fin y al cabo, el progreso de su investigación era el habitual para este tipo de misiones. Su eficiencia anterior había sido tan asombrosa que parecía increíble. Fin del capítulo. Capítulo 187. Era de nuevo el primer día del mes. Natsuki había completado su entrenamiento en modo sabio en el laboratorio especial, incluyendo prácticas de combate en dicho modo. Sin embargo, aunque Natsuki podía activar el modo sabio rápidamente en entornos ricos en energía natural, en condiciones normales aún tardaba más de un minuto en entrar en él, y su duración era aproximadamente la misma que la de Jiraiya, solo de 4 a 5 minutos. El tiempo de arranque era demasiado largo y la duración demasiado corta. Resultaba poco práctico. Solo podía usarse como carta de triunfo. Pero con la práctica constante, el tiempo de activación debería acortarse, ¿verdad? Algún día incluso podría activarlo al instante como Ashirama. Además, la duración sin duda puede mejorarse con el entrenamiento. Si sigo practicando a diario durante unos años, me niego a creer que no pueda dominarlo antes de la cuarta gran guerra ninja. Después de todo, el modo sabio puede infligir daños irreversibles a los cuerpos del 10 colas y los 6 caminos. Natsuki incorporó en silencio el entrenamiento del modo sabio a su rutina diaria. Mientras perseverara cada día, el progreso sería inevitable. Cuando llegó el momento oportuno, tras confirmar una vez más la ubicación aproximada de Deidara y Sasori de la Arena Roja, usó Irai-Shin, dios del trueno volador, para regresar a casa rápidamente. Luego preparó provisiones de comida y agua para 3 días antes de dirigirse directamente a la oficina del Hokage. Al ver a Natsuki, Tsunade sonrió feliz. «Has vuelto. Parece que la investigación salió bien». Natsuki asintió. Esta vez fue un poco complicado. Quizás debido a las muertes de Kakuzu e Idan, se han vuelto más cautelosos. Pero ese chico rubio con una sola coleta es alumno de Tsuchikage Onoki. Basándonos en eso, debería ser fácil investigarlo. Además, Deidara no dejaba de llamar a su compañero escorpión, Sama, así que me atrevo a suponer que es Sasori de la Arena Roja. Mientras hablaba, le entregó Tsunade el pergamino con la información.
Tsunade le echó un vistazo y asintió con satisfacción. Claramente, la información le había complacido. Bien, has completado esta misión de forma excelente. Ya son 3 misiones de rango S completadas. ¿Cuándo piensas visitar la biblioteca? Comillas ahora mismo. Natsuki no podía esperar más. ¿Ahora mismo? De acuerdo. Resulta que estoy libre, así que te llevaré allí. Sin demora, Tsunade dejó a un lado su trabajo y condujo a Natsuki al complejo del clan Senju. Aunque el clan prácticamente había desaparecido, nadie se atrevía a pisar sus tierras. Sin embargo, al estar deshabitado, el lugar lucía algo viejo y deteriorado. Recordar la antigua gloria del clan Senju provocaba una profunda nostalgia. Poco después, Tsunade llevó a Natsuki a una cámara secreta. Realizó una serie de sellos manuales especiales para abrirla, y un olor denso y polvoriento salió inmediatamente del interior. Tsunade señaló hacia adentro. Casi todos los pergaminos están ahí. Tienes 3 días. Lee lo que quieras. Pero ten cuidado al hojearlos, no dañes nada. Iré a buscarte después de 3 días. Tras decir esto, empujó a Natsuki hacia adentro y volvió a cerrar la puerta. Natsuki agitó la mano para dispersar el polvo en el aire, pero el antiguo olor a humedad seguía invadiendo su cerebro, sin dejarle otra opción que soportarlo. Estaba completamente oscuro a su alrededor. Apenas podía ver nada. Esa vieja bruja, en serio, me encerró aquí y ni siquiera hay una bombilla. ¿Cómo se supone que voy a leer? ¿Y qué hay de comer, beber y el baño? Por suerte, llevaba consigo equipo de iluminación. Sacó una linterna frontal y se la puso. En cuanto a sus otras necesidades, había traído comida y agua para 3 días, e inesperadamente, incluso había un retrete en la habitación. Genial. Si no lo hubiera habido, no le habría importado cavar una letrina en un rincón. Tomó nota mentalmente de advertir a Neji y Sasuke más tarde. Esos dos nunca llevaban nada consigo. Sin duda lo pasarían mal en un lugar como este. Natsuki comenzó a mirar a su alrededor. Por suerte, todos los pergaminos estaban etiquetados, así que no tuvo que revisarlos uno por uno. Durante su búsqueda, descubrió que muchos eran registros de la historia del clan Senju, algunos eran biografías de héroes Senju y otros contenían relatos históricos de diversos clanes. El contenido era vasto y antiguo, cosas que ya no se podían encontrar en el mundo shinobi. Pronto, Natsuki localizó la sección de notas de entrenamiento. Muchos ancianos Senju habían dejado constancia de sus experiencias de cultivo como apuntes para que las futuras generaciones los estudiaran. Ahora, todo eso yace aquí, acumulando polvo. Natsuki tomó un pergamino y lo abrió. Era de un anciano experto en Raiden, liberación del rayo, y detallaba muchas técnicas y trucos que beneficiaron enormemente a Natsuki. La siguiente fue de un experto en liberación de agua, y la siguiente se centró en la liberación de tierra. De hecho, comparados con los simples pergaminos de ninjutsu, estas notas de entrenamiento eran verdaderos tesoros. Los ancianos habían registrado y almacenado aquí muchísima experiencia en el cultivo y perfeccionamiento de técnicas, y ahora todo ello servirá de alimento para Natsuki. Sin dudarlo, comenzó a leer con avidez. En particular, prestó mucha atención a las notas sobre la investigación de la transformación de la naturaleza del chakra y, lo que es más importante, a las teorías sobre la combinación de diferentes naturalezas de chakra para crear Kekkei Genkai, límites de linaje. Porque Natsuki estaba leyendo la biblioteca del clan Senju. Era simplemente para aprender de las experiencias de cultivo de los ancianos. Por supuesto que no. Su objetivo era descubrir las profundas enseñanzas de sus predecesores y luego intentar combinar sus diversas naturalezas de chakra para crear su propio Kekkei Genkai. Natsuki ya era fuerte. Dominaba la esgrima del colmillo blanco, el Hachimon Tonkou, liberación de las 8 puertas, e incluso el Irai Shin, dios del trueno volador. Había desarrollado poderosos movimientos propios y era un shinobi sólido de nivel Kage, con el nivel Super Kage como un futuro seguro. Pero Natsuki era ambicioso, no estaba satisfecho, quería volverse aún más fuerte. Y el mayor avance fue el Kekkei Genkai. Tenía su dedo de oro, una habilidad especial, que le permitía entrar al laboratorio secreto el primer día de cada mes. Ese era el entorno experimental perfecto. Lo que le faltaba era conocimiento. No comprendía realmente la naturaleza de los chakras, cómo fusionar diferentes tipos ni los problemas y riesgos que esto conllevaba. Por eso tuvo que leer la biblioteca del clan Senju. El clan Senju era una familia ancestral, pero solo Hashirama poseía el Kekkei Genkai Mokuton, elemento madera. Los demás solo tenían grandes reservas de chakra.
Durante la caótica era de los estados combatientes, los Senju a menudo sufrieron derrotas contra los Uchiha, quienes poseían el Sharingan. Seguramente, alguno de ellos había investigado sobre el Kekkei Genkai. Y eran precisamente esas notas de investigación las que Natsuki necesitaba. No tenía tiempo para desarrollar todo desde cero, así que solo podía apoyarse en el trabajo de sus predecesores. Con sus teorías, combinadas con su gran habilidad para la experimentación, había muchas posibilidades de éxito, y una vez que lo lograra, alcanzaría nuevas cotas, cuyos beneficios se transmitirían a sus futuros hijos. Después de todo, el Kekkei Genkai recién creado quedaría codificado en sus genes como herencia de linaje. Ya fuera para sí mismo o para sus futuros hijos, tenía que crear un Kekkei Genkai. Por suerte, Natsuki tuvo suerte. La biblioteca Senju contenía justo lo que necesitaba, así que no se contuvo y lo devoró todo. Además, él también tenía sangre Senju, ¿acaso no era eso simplemente leer los libros de su propia familia? Fin del capítulo. Capítulo 188. 3 días pasaron volando. Cuando se abrió la puerta de la cámara secreta, Natsuki estaba tendido boca abajo sobre una pila de pergaminos, con el pelo completamente revuelto. Al ver esto, Tsunade se sintió un poco incómoda. Comillas ejem. Se acabó el tiempo, Natsuki, ya puedes salir. Natsuki no pudo evitar activar el Byakugan por pura irritación. Tsunade, Sama, no me haga sonar como si fuera una prisionera. Además, me encerró aquí sin siquiera avisarme. Menos mal que traje luz, comida y agua, o me habría muerto de hambre aquí dentro. Ejen, esta vez fue un descuido mío. Tsunade se rascó la mejilla avergonzada. Pero seguro que disfrutaste leyendo, ¿verdad? Ya que has aprendido tanto, no te quejes. Natsuki no se molestó en discutir. Con el pelo aún revuelto como un nido de pájaros, salió sin decirle nada más a Tsunade y abandonó el complejo Senju, solo para encontrarse con Tenten, Neji y Sasuke esperándolo afuera. Comillas Natsuki, ¿qué te pasó? Tenten casi no reconoció a su novio. Ni me preguntes. Fui a leer a la biblioteca Senju y Tsunade, Sama me encerró dentro. Por suerte, me preparé con antelación. Si no, el lugar estaba a oscuras y me habría muerto de hambre y sed. Natsuki no pudo contener su queja. Al oír esto, Tenten sintió una profunda tristeza y maldijo en silencio a Tsunade en su corazón. Entonces Natsuki les advirtió a Neji y Sasuke, Neji, Sasuke, si alguna vez van a leer a la biblioteca, asegúrense de prepararse bien, ya lo he probado antes. Los dos asintieron de inmediato. Entendido. Estaremos listos. Habían venido porque habían oído que Natsuki había completado 3 misiones de rango S y estaba visitando la biblioteca Senju, así que querían ver cómo estaba. Menos mal que lo hicieron, o algún día habrían corrido la misma suerte. Sasuke no pudo evitar preguntar, comillas y bien, ¿la biblioteca estuvo bien? Natsuki asintió, es muy extenso. No solo contiene la historia del clan Senju y otros clanes, sino también muchas notas de entrenamiento. Solo he leído algunas, aún queda mucho por leer. ¿Historias de varios clanes? ¿Notas de entrenamiento? Los ojos de Neji y Sasuke brillaron al instante. ¿No era precisamente eso lo que buscaban? ¿Su gran descubrimiento estaba en la biblioteca Senju? En ese momento, Tsunade salió y se apresuraron a avanzar. Tsunade, Sama, ¿hay alguna misión de rango S adecuada para nosotros? Queremos completar 3 lo antes posible. Tsunade sonrió. Parece que esta biblioteca es bastante atractiva, ya que están tan ansiosos, les daré una oportunidad. Sin embargo, las misiones de rango S son raras y peligrosas, no son adecuadas para ustedes todavía. ¿Qué les parece esto? 6 misiones de rango A equivalen a una de rango S, ¿qué les parece? Los ojos de Neji y Sasuke se iluminaron al instante. Comillas, eso es genial. Gracias, Tsunade, Sama. Natsuki también dijo, gracias, Tsuna, comillas. Inesperadamente, Tsunade levantó la mano para detenerlo. No tienes que darme las gracias, Natsuki. Esta regla especial es solo para Neji y Sasuke, no para ti. Seguirás haciendo misiones de rango S como siempre. Natsuki protestó, comillas, eso no es justo. Tsunade, Sama, está siendo injusta. Tsunade sonrió con orgullo. Tú eres un Jonin, ellos son Chunin. Tú eres de rango S, ellos son de rango A, es perfectamente justo. Neji y Sasuke asintieron en silencio, de acuerdo con su lógica, pero no se atrevieron a decir nada. Aunque sentían lástima por Natsuki, su amiga, esta regla especial era demasiado beneficiosa como para rechazarla. A Natsuki no le apetecía seguir discutiendo, ya había leído suficiente por ahora. Una vez que terminara sus experimentos en casa,
Si fracasaba, siempre podría volver a leer más. La biblioteca no se iba a mudar, así que no había prisa. Después, Neji y Sasuke siguieron a Tsunade de regreso a la torre del Hokage, ansiosos por afrontar misiones de rango A. Claramente, estaban sumamente motivados. En cuanto a Natsuki, se fue a casa con Tenten. Esa noche, después de que Tenten le ayudara a bañarse y a comer, Natsuki se desplomó sobre la cama. Durante esos 3 días en la biblioteca, Natsuki no había perdido ni un solo segundo durmiendo. En cuanto su cabeza tocaba la almohada, caía en un sueño profundo. Al ver esto, a Tenten le dolió aún más el corazón. Decididamente, también se metió en la cama, pero en lugar de dormir, abrazó a Natsuki con fuerza, mirándolo fijamente sin pestañear, como si nunca se cansara de mirarlo. Entonces, bajó la cabeza para besarlo una vez, y luego otra, sintiendo que nunca podría besarlo lo suficiente. Sus manos también empezaron a comportarse de forma un poco traviesa. Tras leer la biblioteca Senju, Natsuki actualizó sus planes de entrenamiento una vez más. Había aprendido de las experiencias de muchos ancianos cómo entrenar para un crecimiento físico más rápido y cómo mejorar su ninjutsu. Y lo que es más importante, planeaba profundizar en la comprensión de la naturaleza de los chakras. Para fusionar las diferentes naturalezas de los chakras, primero debía comprenderlas a fondo. De lo contrario, sería como un ciego palpando un elefante, no había manera de lograrlo mediante ensayos aleatorios. Durante este periodo, apenas aceptó misiones, y Tsunade tampoco le asignó ninguna. Probablemente pensó que era mejor mantener a Natsuki en la aldea en caso de misiones de emergencia, mientras que las misiones ordinarias podían ser manejadas por otros, como los ahora extremadamente motivados Neji y Sasuke. Esto le dio a Natsuki mucho tiempo libre. Todos los días, se sumergía en la investigación de las propiedades del chakra del agua, el rayo y la tierra, así como de las posibilidades de fusionarlos. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro mes, y llegó de nuevo el primer día del mes. Al entrar en el laboratorio especial, Natsuki comenzó a realizar experimentos basados en las hipótesis escritas en las notas de los ancianos. Primero intentó fusionar las naturalezas de los chakras de rayo y agua dentro de su cuerpo. El método de fusión también provenía de las notas. Quizás sus predecesores habían fracasado, pero sus experimentos ahora también servirían para acumular experiencia. Era probable que la fusión de rayos y agua diera como resultado la liberación de la tormenta. Entre quienes usaron la técnica de liberación de tormenta en el mundo shinobi se encontraban Darui de la aldea oculta de la nube, y en la película, Iruko. Incluso Madara de los 6 caminos parecía usar también esta técnica. En pocas palabras, la técnica Storm Release dotó a los rayos inestables del flujo estable del agua, convirtiéndose en lo que comúnmente se denominaba liberación láser. Poseía un tremendo poder destructivo y permitía controlar fácilmente su dirección y alcance. Si Natsuki pudiera dominar realmente el elemento tormenta, su fuerza alcanzaría otro nivel. Quizás gracias a la guía de los mayores plasmada en los apuntes, después de varios experimentos, Natsuki había acumulado mucha experiencia y comprendido muchos puntos clave. Creía que, mientras siguiera intentándolo, el éxito era inevitable. Entre los ancianos del clan Senju había genios como Tobirama. Sus teorías sobre la fusión de la naturaleza del chakra podrían tener algunas fallas, pero son excelentes de todos modos. La única razón por la que no tuvieron éxito fue porque carecían de las condiciones experimentales que yo tengo. De lo contrario, el clan Senju no habría tenido únicamente el elemento madera como su único Kekkei Genkai. Solo se podría decir que Natsuki tuvo suerte. Tenía un don especial para el arte, sabía aprender de la sabiduría de sus predecesores y no le faltaba talento. Con todas estas ventajas, su éxito era prácticamente inevitable. Además, él mismo llevaba sangre Senju, si lo lograba, sería como cumplir los deseos de sus antepasados. Fin del capítulo. Capítulo 189. Chakra del rayo, naturaleza controlada, contrólalo bien. Chakra del agua, naturaleza, contrólalo bien. Ahora fúndelos. Haz que el rayo adquiera el flujo estable de la naturaleza del agua. Ja. Natsuki gritó, fusionando las dos naturalezas de chakra y desatándolas. En un instante, un chorro de fluido blanco salió disparado de su palma a una velocidad increíble, impactando contra una montaña distante. Al segundo siguiente, ¡boom! Un enorme agujero se abrió instantáneamente en la ladera de la montaña. Lo logré. Déjame intentarlo de nuevo. Liberación de la tormenta. Natsuki lanzó otro rápido rayo blanco, confirmando que sin duda era similar a un láser, no solo controlable,
sino extremadamente rápido y potente, tal como se describió el elemento tormenta. Realmente lo había hecho. Jeje, jajaja. Finalmente también tengo un Kekkei Genkai. Natsuki estaba rebosante de emoción. Al mirar el tiempo restante en el laboratorio especial, se quedó atónito al ver que aún le quedaba una hora. Parecía que, gracias a las notas de sus predecesores, el experimento había transcurrido mucho mejor de lo previsto. Como aún tenía tiempo, Natsuki decidió familiarizarse con la técnica de liberación de tormenta, idealmente desarrollar su propio jutsu. En cuanto a Darui de la aldea oculta de la nube y a Iruko de la película, realmente no recordaba sus técnicas de liberación de tormenta en detalle. Además, su estilo de lucha era diferente al de ellos. Era mejor desarrollar jutsus que se adaptaran a sus propios hábitos de combate. Dado que la técnica de liberación de tormenta era esencialmente una forma de láser, Natsuki pensó inmediatamente en el almirante Kizaru de la marina. Las técnicas de ese tipo eran sencillas pero increíblemente poderosas. Eso puede servir de referencia. Probémoslo. Natsuki extendió su dedo índice hacia la montaña. Al activar el elemento tormenta, un rayo láser salió disparado de la punta de su dedo. Este movimiento era sencillo, pero sin duda no debía subestimarse. Aunque se le llamaba láser, podía controlar libremente su velocidad y dirección. En japonés, se conocía como Yasakani no Magatama. Sin embargo, a Natsuki no le gustaban los nombres llamativos para las técnicas. Decidió simplemente llamarla láser de dedo. Continuó experimentando, por ejemplo, desarrollando el Sunshin de la tormenta, utilizando la velocidad del elemento tormenta para realizar el Sunshin no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, de forma más rápida y estable que el Sunshin del rayo, lo que lo hacía mucho más adecuado para el combate. Además, ni siquiera necesitaba usar la técnica de la espada del colmillo blanco, una sola patada con un rayo láser era suficiente, y podía ajustar su potencia libremente. Storm Sunshin, una patada que dispara un láser, la velocidad es poder. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Los labios de Natsuki se crisparon. Realmente empezaba a sentirse como Kizaru. Si se pusiera un traje de rayas amarillas y dijera Kowaine, prácticamente se convertiría en el mismísimo Kizaru. Pero eso era demasiado sórdido, así que rápidamente descartó la idea. Dado que hacía referencia a Kizaru, también desarrolló otras técnicas, como Yasakani no Magatama, que consiste en disparar rápidamente innumerables balas láser, y Ama no Murakumo, que consiste en crear una enorme espada de luz láser. En definitiva, había mucho con lo que jugar. Pasó la noche y su tiempo en el laboratorio llegó a su fin. Sin embargo, Natsuki estaba tan emocionado que no sentía cansancio en absoluto. Haber creado con éxito un Kekkei Genkai lo había dejado demasiado eufórico como para dormir, y desarrollar nuevas técnicas era simplemente adictivo. Finalmente, la emoción se desvaneció, siendo reemplazada por un profundo agotamiento. Sin siquiera ducharse, se metió en la cama y se durmió inmediatamente. Cuando volvió a despertar, el aroma de una comida deliciosa le llenó la nariz. Abrió los ojos con pereza y se dio cuenta de que su cuerpo se sentía fresco y limpio, y que su ropa había cambiado. No hacía falta adivinar, era evidente que Tenten había sido la responsable, y el fragante aroma sin duda significaba que estaba cocinando. Natsuki, ¿estás despierta? Tenten entró, con los ojos brillantes de alegría al verlo. De repente, saltó sobre la cama, colocándose a horcajadas sobre él bajo la manta, con las manos apoyadas en sus hombros mientras lo miraba fijamente a los ojos. Natsuki la miró aturdido, viendo la preocupación en sus ojos. Instintivamente dijo, Tenten, perdón por preocuparte. Pero Tenten le tapó la boca antes de que pudiera terminar. Déjame hablar primero. Natsuki, sé de tu mundo de sueños cada primer día de mes, y sé lo mucho que entrenas y estudias para volverte más fuerte. Así que cuando te vi durmiendo aquí, al principio no me preocupé demasiado. Lo único que pude hacer fue lavarte y cambiarte de ropa. Pero, dormiste toda la noche. Tenía tanto miedo de que te hubiera pasado algo. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron por las lágrimas. Natsuki no pudo soportarlo. La metió bajo las sábanas y la abrazó con fuerza. La besó apasionadamente durante un largo rato, deteniéndose solo cuando sus emociones se estabilizaron, y luego comenzó a explicar, en realidad, anoche intentaba fusionar los chakras de rayo y agua, y logré crear el Kekkei Genkai de liberación de tormenta. Me emocioné tanto que pasé toda la noche probándolo, y cuando llegué a casa estaba agotado y me desmayé. Siento haberte preocupado. Tenten, ¿por qué de repente te ves tan intensa?
Tenten lo volteó bruscamente, inmovilizándolo debajo de ella mientras su voz se elevaba con fuerza. Natsuki, ¿acabas de decir que creaste un Kekkei Genkai? Natsuki asintió. Sí, eso es lo que dije. Comillas liberación de tormenta, preguntó. Desencadenante, confirmó. Comillas un Kekkei Genkai que se pueda heredar, preguntó. Comillas un Kekkei Genkai que se puede heredar, respondió Natsuki con firmeza. Tenten permaneció en silencio durante un largo rato, luego, sin previo aviso, comenzó a tirar de la ropa de Natsuki, sobresaltándolo y haciendo que le agarrara las manos para detenerla. Comillas, ¿qué estás haciendo, Tenten? Su rostro se puso rojo. Comillas, ¿no acabas de decir que creaste un Kekkei Genkai heredable de elemento tormenta? Entonces, por supuesto que necesitamos tener un bebé de inmediato. Natsuki casi se echó a reír. Comillas, Tenten, solo tienes 14 años. ¿Por qué tienes tanta prisa? Tenten hizo un puchero. Estoy preocupada, ¿vale? Te estás volviendo cada vez más increíble. Ahora incluso has creado un Kekkei Genkai. Me da miedo que alguien me robe a mi marido. Así que, primero tengamos un bebé. Comillas, jajaja. Qué niña tan tonta. Natsuki se divirtió muchísimo. Abrazando con fuerza a su novia, le dijo en voz baja, está bien, Tenten, te he estado persiguiendo desde que tenía 6 años, y confirmamos nuestra relación tan rápido. Llevamos juntos 6 o 7 años, siempre amándonos profundamente. ¿De verdad crees que alguna vez te traicionaría? Ya hemos vivido juntos, nos hemos bañado juntos, hemos dormido juntos. Excepto por ese último paso, no eres ya mi esposa. Tenten no respondió, simplemente se acurrucó más en sus brazos, disfrutando claramente de sus palabras. Tras reflexionar detenidamente, se dio cuenta de que él tenía razón. Mientras siguieran queriéndose, no había nada de qué preocuparse. Después, Natsuki se levantó para asearse, cenaron juntos y luego volvieron a meterse bajo las sábanas, acurrucándose como si nunca quisieran separarse. Natsuki también le contó cómo creó la técnica de liberación de tormenta. Es gracias a la biblioteca Senju, leí muchas de las notas de los ancianos. Fueron de gran ayuda. Algunos ancianos incluso teorizaron sobre la fusión de Kekkei Genkai, así que pensé en intentarlo. Como puedo experimentar como quiera en ese mundo onírico, lo probé, y funcionó. Tenten asintió con vehemencia. Comillas, mi marido es un genio. Fin del capítulo. Capítulo 190. Comillas, por supuesto. También planeo intentar fusionar más. Mira, tengo chakras de naturaleza agua, rayo y tierra. La fusión de agua y rayo es liberación de tormenta, la fusión de agua y tierra es liberación de madera, y la fusión de rayo y tierra debería ser liberación magnética. Si logro crear los 3 Kekkei Genkai, mi poder superará por completo el nivel Kage, y nuestros futuros hijos tendrán un potencial ilimitado. Comillas MHM. Entonces adelante, te apoyo. Tenten contemplaba el atractivo rostro de su novio, sin cansarse jamás de mirarlo. Si no fueran tan jóvenes, algo maravilloso estaría ocurriendo ahora mismo. Pero luego cambió de tema, pero, cada vez te haces más fuerte. Siento que me estoy quedando atrás. Un día, tal vez ni siquiera pueda luchar a tu lado, y siempre estarás preocupado por mí. Yo también quiero seguir haciéndome más fuerte. Natsuki hizo una pausa, sumida en sus pensamientos. En ese momento, Tenten ya había seguido el consejo que él le había dado de niña. Obtuvo el conjunto de 4 piezas de la aldea ninja artesana y la espada relámpago, Kiba. Su fuerza era más que suficiente para enfrentarse a los Jonin, y ahora, con una batería de chakra y el dominio del Iraishin, dios del trueno volador, sin duda estaba al nivel de un Jonin. A medida que creciera, alcanzar el nivel de Jonin de élite o incluso el de Kage no sería imposible. Sin embargo, Natsuki nunca olvidó que el camino definitivo de Tenten eran las herramientas ninja de los 6 caminos. Solo cuando Tenten poseyera las herramientas ninja de los 6 caminos alcanzaría su máximo potencial, cumpliendo su sueño de convertirse en una kunoichi legendaria. En ese momento, sentía que la distancia entre ellos se hacía cada vez mayor, y eso la hacía sentir perdida. Bueno, era sencillo. Lo único que tenía que hacer era encontrar las herramientas ninja de los 6 caminos para ella. Natsuki preguntó, Tenten, ¿has recopilado alguna información sobre las herramientas ninja de los 6 caminos? Tenten parpadeó. Tengo información. Por ejemplo, la olla purificadora de ámbar está en la aldea oculta de la nube. Natsuki, ¿estás diciendo que si consigo las herramientas ninja de los 6 caminos, podré luchar a tu lado? Natsuki asintió. Las herramientas ninja de los 6 caminos son increíblemente poderosas.
fueron utilizadas por el mismísimo sabio de los 6 caminos. Como maestra de herramientas ninja, creo que puedes usarlas. Una vez que las obtengas, te convertirás en una kunoichi legendaria. Aunque no seas tan fuerte como yo, te garantizo que serás más fuerte que el Hokage y que podrás luchar a mi lado sin problema. Una kunoichi legendaria. Más fuerte que el Hokage. Los ojos de Tenten brillaron intensamente, pero pronto se atenuaron de nuevo. Pero, no podemos simplemente robar la olla purificadora de ámbar de la aldea oculta de la nube, eso desataría una guerra entre naciones. Jeje, eso es porque no conoces la historia de las herramientas ninja de los 6 caminos. Natsuki comenzó a contar la historia. Durante la primera gran guerra ninja, la aldea oculta de la nube tenía dos poderosos shinobi, Kinkaku y Jinkaku. Las herramientas ninja de los 6 caminos les pertenecían. Se decía que tenían la sangre del sabio de los 6 caminos, por lo que solo ellos podían usar esas herramientas. La gente común ni siquiera podía levantarlas. Más tarde, tras el fin de la guerra, el segundo Raikage y el segundo Hokage acordaron firmar un tratado de paz. Sin embargo, Kinkaku y Jinkaku les tendieron una emboscada. El segundo Raikage fue asesinado, y Tobirama fue perseguido junto con sus guardias. Finalmente, Tobirama decidió ceder el título de Hokage a Hiruzen y se quedó atrás para luchar solo contra ellos, permitiendo así que sus guardias escaparan. Logró huir, pero resultó herido de muerte y falleció poco después. Kinkaku y Jinkaku eran inmensamente poderosos, usaron las herramientas ninja de los 6 caminos para matar al segundo Raikage e herir mortalmente a Tobirama. Pero ellos mismos también resultaron gravemente heridos. Al regresar a la aldea oculta de la nube, el nuevo tercer Raikage los declaró traidores y los persiguió, apoderándose del frasco purificador de ámbar. Los hermanos escaparon con las 4 herramientas restantes y desaparecieron. Deben haber muerto en algún lugar, y las 4 herramientas deberían estar junto a sus cadáveres. Tenten escuchó con suma atención, pero frunció el ceño al final. Entonces, ¿dónde están sus cuerpos? ¿Dónde están las herramientas que quedan? Hace muchísimo tiempo que no hay noticias de ellos. No te preocupes, aún no he terminado. Natsuki se pellizcó la mejilla y sonrió. Creo que Orochimaru podría tener algunas pistas. Tenten parpadeó. Comillas Orochimaru, ¿por qué haría él? Espera, ¿te refieres a Edo Tensei, reanimación? Natsuki exclamó, exacto. Ese tipo conoce el Edo Tensei, y requiere una parte del cuerpo original. Orochimaru está obsesionado con coleccionar los cadáveres de personas poderosas. Incluso desenterró al primer y segundo Hokage. Dudo que se le hubieran escapado Kinkaku y Jinkaku. Los ojos de Tenten brillaron de emoción, pero luego se atenuaron. Pero, si Orochimaru encontró sus cadáveres, no tendría ya las herramientas ninja de los 6 caminos. Natsuki soltó una risita. Quizás, pero él no puede usarlas. Esas herramientas no son algo que cualquiera pueda manejar. Esperemos por ahora. Tsunade-sama inevitablemente pondrá a Orochimaru en la mira algún día. Cuando eso suceda, solo tenemos que estar atentos a su información y ver si tiene algo sobre Kinkaku, Jinkaku o las herramientas. Tenten asintió repetidamente, confiando plenamente en el criterio de Natsuki. Después de todos estos años, Natsuki nunca se había equivocado y siempre la había ayudado a hacerse más fuerte. Así que, si Natsuki decía que podían encontrar las herramientas ninja de los 6 caminos, ella le creía. Si él decía que ella podía usarlas, también le creía. En realidad, Natsuki no estaba adivinando. El destino de Kinkaku y Jinkaku siguió siendo un misterio, pero más tarde, Kabuto Yakushi los reanimó durante la guerra, lo que significa que había encontrado sus cuerpos. Dada la obsesión de Orochimaru y Kabuto por coleccionar cadáveres, era probable que ya hubieran encontrado pistas sobre los hermanos. Por lo tanto, Natsuki planeaba vigilar a Orochimaru cuando llegara el momento. Si tuviera información sobre Kinkaku, Jinkaku o las herramientas ninja de los 6 caminos, sería perfecto. De lo contrario, simplemente se los arrebataría él mismo durante la cuarta gran guerra ninja. Las herramientas ninja de los 6 caminos pertenecían a su esposa. Tras escuchar la historia, Tenten ya no se sentía tan deprimida. Poco después, se quedó dormida. En cuanto a Natsuki, como había dormido durante el día, no tenía nada de sueño, sobre todo con su futura esposa, suave y fragante, en sus brazos. ¿Cómo iba a poder dormir? Pero ella solo tenía unos 14 años. Como mucho, podía disfrutar de un contacto físico inocente. Cualquier cosa más estaba fuera de toda discusión. ¡Ah, qué tortura! En los días siguientes, no hubo misiones importantes en el pueblo. Incluso las misiones de rango A eran escasas.
Neji y Sasuke estaban frustrados por esto. No queriendo perder el tiempo en misiones de rango B, buscaron a Natsuki para entrenar. Para ellos, solo enfrentarse a oponentes de nivel Jonin les generaba presión, especialmente a un Jonin como Natsuki, con la fuerza de un Kage. Eso los llevaba al límite. Creían que la presión era la clave del crecimiento. Natsuki no se negó. De todos modos, tenía tiempo libre, y entrenar solo todo el tiempo no era lo ideal. La experiencia real en combate era esencial. Aunque Neji y Sasuke no eran lo suficientemente fuertes individualmente, cuando se unieron, la presión de su taijutsu fue suficiente para hacer que Natsuki se esforzara un poco. Fin del capítulo. Capítulo 191. En este momento, en la zona de escombros. Natsuki estaba de pie sobre una gran roca, sosteniendo su espada corta, observando con cautela a Sasuke y Neji. Ninguno de los dos hizo movimientos precipitados. En cambio, rodearon a Natsuki lentamente, intentando encontrar una oportunidad, pero durante medio día no lanzaron ningún ataque. No muy lejos, observándolos, estaban Tenten, Shino y Sakura. Tenten preguntó con naturalidad, Sakura, ¿no has tenido ninguna misión últimamente? He oído que tu trabajo en equipo con Ino y Choji aún no es muy bueno. Si tienes tiempo libre, deberías aceptar más misiones juntos o entrenar más. Si no mejoras, puede que no puedas participar en los exámenes Chunin, ¿sabes? La expresión de Sakura se tensó. Se obligó a responder, no he tenido misiones últimamente. Antes estaba estudiando en el hospital. Ahora solo estoy descansando y vine a ver a Sasuke-kun. Mientras hablaba, sus ojos se clavaron en Sasuke y su rostro se sonrojó ligeramente. Tenten parpadeó, pensando que esa chica de pelo rosa podría tener algún problema mental. Era evidente que Sakura sentía algo por Sasuke, pero no creía que esa fuera la forma correcta de sentir afecto por alguien. Si bien el amor era importante, fortalecerse debía ser la prioridad. Al igual que ella misma, aunque se aferraba mucho a Natsuki, nunca descuidó sus misiones ni su entrenamiento. Quería volverse más fuerte, estar al lado de Natsuki, luchar con él, afrontar el peligro juntos y protegerlo cuando fuera necesario. Esa era su forma de amar. Pero al mirar a Sakura, cuanto más la miraba, más negaba con la cabeza. Sasuke cargaba con el odio de la masacre de su clan, y su mente estaba completamente concentrada en volverse más fuerte. Sencillamente, no tenía tiempo para el romance. Sakura probablemente no lo entendía. Si de verdad lo comprendía, y si de verdad le gustaba Sasuke, entonces debería esforzarse aún más para volverse más fuerte y así poder ayudarlo en el futuro. Ese sería el camino correcto. Si Sakura seguía así, se iría quedando cada vez más atrás, hasta que ya ni siquiera pudiera ver la espalda de Sasuke, y mucho menos lograr que él se fijara en ella. Sin embargo, Tenten no tenía intención de inmiscuirse en los sentimientos de los demás, así que guardó silencio. Sino también miró a Sakura, y aunque sus ojos estaban ocultos tras sus gafas de sol, había un brillo extraño en ellos, pero no dijo ni una palabra. Eso era asunto de Sakura. Los dos no tenían la suficiente confianza como para aconsejarle. Lo que decidiera hacer era decisión suya. En ese momento, el ambiente se tornó tenso. Al ver que los dos no atacaban, Natsuki decidió atacar primero. Se lanzó frente a Neji con Raiden Sun-Shin, cuerpo instantáneo relámpago, y su espada corta se dirigió directamente hacia el hombro de Neji. Neji ya había activado su Byakugan y reaccionó de inmediato. Akkeyaku ni Huachishou, 8 trigramas 128 palmas, se desató, lanzando rápidos golpes con las palmas hacia adelante. Pero Natsuki desapareció de nuevo en un instante. Al segundo siguiente, apareció detrás de Sasuke, blandiendo su espada corta. Comillas puedo verlo. Sasuke alzó su espada corta para bloquear, luego formó un sello con una sola mano y lanzó un Katon, Goukakyu no Jutsu, liberación de fuego, técnica de la gran bola de fuego, directamente al rostro de Natsuki. La velocidad fue asombrosa. Natsuki se sorprendió un poco. No esperaba que Sasuke dominara los sellos con una sola mano. Eso sí que fue inesperado, pero su propia velocidad seguía siendo superior, y esquivó el ataque a tiempo. Neji también aprovechó la oportunidad para atacar, desatando su Akkeyaku ni Huachishou nuevamente. Aunque Akke Rokuhou Yonsou, 8 trigramas 64 palmas, solo tenía 64 golpes, Neji lo duplicó con movimientos aún más precisos y rápidos, combinados con su Byakugan, lanzando ataques de palma a alta velocidad que eran casi imposibles de defender. Sasuke también atacó por la espalda, moviendo su espada corta casi tan rápido como la de Natsuki en ese momento.
Natsuki soltó una risita y desapareció de nuevo con Raiton Sunshin. Su cuerpo instantáneo relámpago seguía siendo más rápido, y Neji y Sasuke no pudieron alcanzarlo. Ahora que ustedes dos están muy unidos, les daré algo grande. Natsuki aterrizó no muy lejos, sonriendo mientras formaba rápidamente sellos con las manos. Luego abrió la boca y escupió varias lanzas de relámpagos gigantes. Raiton, Jian, liberación de rayo, oscuridad falsa. La expresión de ambos cambió drásticamente. Comillas, maldita sea, ese es el jutsu de ese viejo monstruo. Esquivaron el ataque con todas sus fuerzas. Al instante siguiente, un estruendo ensordecedor resonó, creando un enorme cráter donde habían estado. Si hubieran tardado un poco más, habrían quedado lisiados, si no muertos. Comillas, jeje, esto sí que es divertido. Neji se frotó el hombro que le había rozado el rayo. Le dolía mucho. Sí, se siente igual que cuando nos enfrentamos a ese viejo monstruo. Sasuke se emocionó. Natsuki, no esperaba que dominaras el Jutsu Raiten de Kakuzu, tu talento sigue siendo tan aterrador como siempre. Natsuki soltó una risita. En aquel entonces, Kakuzu estaba haciendo sellos con las manos. Los vi claramente. Sasuke, ¿tu Sharingan tampoco los vio? ¿Quieres que te enseñe Katon, Zukoku, elemento fuego, trabajo duro inteligente? Sasuke negó con la cabeza y clavó su espada corta en el suelo, formando sellos en silencio. No es necesario. ¿Cómo podría no aprender un jutsu tan poderoso? Katon, Zukoku. Vos. Expulsó un inmenso mar de fuego. Si bien no era tan poderoso como el de Kakuzu, seguía siendo muy impresionante. Los ojos de Sakura brillaban de admiración. Comillas, Sasuke, Kun es increíble. Tenten miró a Shino. Comillas, ese es el jutsu de ese viejo monstruo. Shino asintió. Sí, en aquel entonces, Kakuzu usó las 5 técnicas de liberación de la naturaleza consecutivamente, cubriendo los cielos y la tierra. Nos aterrorizó, pero no esperaba que Natsuki y Sasuke aprendieran los sellos en secreto, e incluso los dominaran. Sin embargo, si bien el Raiten de Natsuki puede rivalizar con el de Kakuzu, el Katon de Sasuke aún está muy por detrás. Tenten no se sorprendió. Ella conocía el talento de Natsuki mejor que nadie. Sakura se sintió disgustada al oír esto, pero como una simple genin con experiencia limitada, no tenía derecho a decir nada. En ese instante, Natsuki pisó el Hepou, Monbalk, elevándose hacia el cielo. Al descender, desató una serie de patadas con el Rankyaku, Storm Leg. Neji esquivó fácilmente el ataque y contraatacó con el Akke Kusou, palma de vacío de los 8 trigramas, enviando una ráfaga de aire hacia el pecho de Natsuki. Sin embargo, Natsuki simplemente agitó la mano y desvió la bala de aire, enviándola directamente hacia Sasuke. Sasuke tuvo que retroceder para esquivar el ataque, mirando a Natsuki con expresión seria. Desvió mi Kusou con tanta facilidad, como era de esperar de ti. Neji estaba sorprendido, pero también sentía que era lo más natural. Su intercambio parecía igualado, pero en realidad, Natsuki estaba completamente relajada, mientras que Neji y Sasuke tenían los nervios de punta, sabiendo que si perdían la concentración aunque fuera por un segundo, serían derrotados al instante. Esa era la ventaja de luchar contra Natsuki, solo bajo una presión tan intensa podían mejorar más rápido. Natsuki no se molestó en hacer movimientos elaborados. Continuó pisando a Hepou, descendiendo rápidamente mientras lanzaba tajos Rankyaku. En apenas 2 segundos, llegó hasta Sasuke. Sasuke acababa de esquivar un tajo, solo para ver la espada corta de Natsuki dirigiéndose hacia él. Rápidamente alzó su espada para bloquear, y con la otra mano, envuelta en relámpagos, lanzó un puñetazo hacia el pecho de Natsuki. Sin embargo, Natsuki revirtió su agarre y lo hizo retroceder con un tajo. Neji también se lanzó al ataque, con sus palmas Akke fluyendo sin cesar, cada golpe dirigido a los puntos vitales y las debilidades de Natsuki. Pero incluso enfrentándose a 2 a la vez, Natsuki no mostró miedo. Usando solo su espada corta, luchó contra ellos una y otra vez, moviéndose con una velocidad increíble entre los escombros. Sakura apenas podía seguir la escena con la mirada. A su nivel, ni siquiera podía ver la pelea con claridad. Inconscientemente, miró a Tenten, solo para ver que los ojos de Tenten se movían rápidamente, siguiendo con precisión a las 3 figuras en combate. En efecto, solo aquellos lo suficientemente fuertes podían ver con claridad tales batallas. Fin del capítulo. Capítulo 192.
Sakura se sintió profundamente derrotada por un instante. Había venido a animar a Sasuke, pero ahora ni siquiera podía ver su figura con claridad, ni comprender el desarrollo de la batalla. Al final, había venido en vano. Sin embargo, como ya no estaba en el mismo equipo que Sasuke, temía que si no se dejaba ver a menudo, Sasuke se olvidara de ella. Lo que más temía era que Sasuke se enamorara de otra chica. ¿Acaso este sentimiento no era perfectamente normal? Mientras tanto, más lejos de la zona de escombros, Kakashi y Wi permanecían de pie sobre una roca gigante, observando también la batalla. Wi se rió, la juventud brilla con intensidad en estos jóvenes. ¡Qué batalla tan emocionante! Me emociona hasta las lágrimas. Kakashi, ¿qué te parece si nosotros también tenemos un duelo juvenil? De ninguna manera. Kakashi rechazó la pregunta de inmediato y cambió de tema. La fuerza de Natsuki ya es increíble, pero Neji y Sasuke también están creciendo rápidamente. Wi asintió. Sí, ya luché contra Neji una vez. Su talento es asombroso. No solo domina el puño suave del clan Yuga a un nivel profundo, sino que también ha abierto la tercera puerta de la Chimontonkou, formación de las 8 puertas liberadas. Planeo recomendar a Neji para Jonin después de los próximos exámenes Chunin. Kakashi reflexionó. Jonin, Sasuke también debería estar casi allí. Pero al pensar en Naruto y Sakura todavía siendo genin, Kakashi sintió otro dolor de cabeza. En realidad, si Naruto y Sakura aprobaran el siguiente examen y se convirtieran en Chunin, entonces el ascenso de Sasuke a Jonin también sería viable. Se permitía un equipo formado por un Jonin y 2 Chunin. Sin embargo, con el estado actual de Naruto y Sakura, incluso si pudieran participar en los exámenes Chunin, sus posibilidades de aprobar eran escasas. Especialmente Sakura. Su estado actual era inaceptable. Parece que tendrá que encontrar tiempo para entrenarla adecuadamente. En ese momento, la batalla a 3 bandas alcanzó su punto culminante. Natsuki los enfrentó solo, manteniendo su posición e incluso sometiéndolos con firmeza. Esto los frustró bastante. Al ver que Natsuki retrocedía ligeramente, aprovecharon la oportunidad para desplegar sus nuevas técnicas. Sasuke formó un sello con una mano mientras se lanzaba rápidamente hacia adelante. Natsuki estaba a punto de defenderse cuando notó que Sasuke se dividió repentinamente en 7 figuras. No parecían ilusiones de Genjutsu, sino clones de sombra, pero algo no cuadraba. Pateó una pequeña piedra hacia una de las figuras. La piedra la atravesó al instante. ¿Son solo imágenes residuales? ¿Son todas imágenes residuales, o el cuerpo real está oculto entre ellas? Natsuki analizó rápidamente, pero su espada corta no vaciló al lanzar un tajo hacia la figura más cercana, solo para cortar el aire. Era, en efecto, una imagen residual. En ese instante, se oía un silbido de viento a sus espaldas. Natsuki inmediatamente blandió su espada hacia atrás y bloqueó con éxito la espada corta de Sasuke con un estruendo metálico. Sin embargo, cuando contraatacó, el Sasuke al que estaba a punto de golpear se convirtió de nuevo en una imagen residual. Algo andaba mal. Natsuki sintió que le resultaba familiar, pero no pudo recordarlo de inmediato. Las demás figuras atacaron al unísono, pero cada tajo que asestó solo dejó imágenes residuales. Entonces, una vez más, el sonido del viento cortante provino de atrás. Natsuki balanceó su espada hacia atrás para bloquear, pero cuando contraatacó, esa figura también se convirtió en una imagen residual. Finalmente, lo recordó. Una sonrisa apareció en su rostro. Jeje, ya veo. Sunsin Shisui, Body Flicker Shisui, Kakashi lo reconoció incluso antes que Natsuki. Comillas, esa es la técnica del parpadeo corporal de Shisui. Sasuke solo me había preguntado sobre los fundamentos de ese movimiento antes. No pensé que lo descubriría por sí mismo. Shisui, ¿te refieres a Uchiha Sunsin no Shisui? Wi también estaba sorprendido. Este chico Sasuke es increíble, haber comprendido la técnica de Shisui por sí solo. La razón por la que el parpadeo corporal de Shisui era tan poderoso era que sus clones fantasma alternaban rápidamente entre la ilusión y la realidad, lo que hacía imposible que otros lo atacaran o defendieran. Combinado con su Mangekyou Sharingan y su Kenjutsu sin igual, era una fuerza imparable en el campo de batalla. Comillas, así es la técnica de Shisui, ni. Natsuki, en aquel entonces me dijiste que aprendiera de los demás, así que estudié el movimiento de Shisui, ni. Hoy te lo mostraré. Sasuke estaba lleno de confianza. Solo después de dominar esta técnica comprendió realmente la fuerza de Shisui. Recordó que cuando fue a ver a Itachi, Shisui, Nii también estaba allí. Shisui,
Ni había dicho humildemente que no era tan bueno como Itachi, pero pensándolo bien, tal vez solo estaba siendo modesto. Sunshin no Shisui era tan famoso, y en aquel entonces Itachi aún era joven, como no iba a estar Shisui a su altura. Recién ahora se había dado cuenta, y nunca pensó que podría aprender tal poder. Algún día, usaría la técnica de Shisui, ni para matar a Itachi. Con esos pensamientos, Sasuke continuó su ataque. Estaba convencido de que Natsuki no podría superar esa técnica. Pero Natsuki sonrió. El parpadeo corporal de Shisui es realmente poderoso, pero Sasuke, tú no eres Shisui. Solo tienes un Sharingan de 2 Tomoe Y. No eres lo suficientemente rápido. Esa es la debilidad de tu técnica. Ahora observa mi nuevo movimiento, Senken Ten Yosange, dispersión de la doncella celestial de la bobina de alambre. De repente, varios hilos de chakra salieron disparados del cuerpo de Natsuki, atravesando al instante 6 de las imágenes residuales. El verdadero Sasuke quedó atrapado por los hilos de chakra antes de que pudiera reaccionar. Comillas, qué rápido. Sasuke estaba atónito. Nunca imaginó que los hilos de chakra pudieran atacar con tal velocidad. Eres demasiado lento, dijo Natsuki con calma. Luego, con un tirón, atrajo a Sasuke y lo mandó volando con un puñetazo. Antes de que Natsuki pudiera retraer el puño, Neji, que se había estado preparando todo este tiempo, estalló de energía. Corrientes de aire brotaron de todo el cuerpo de Neji al abrir la tercera puerta de la Chimontonkou, y comenzó a girar rápidamente sobre sí mismo, realizando el Akesou Kaiten, rotación de la palma de los 8 trigramas. Girando en el sitio con Kaiten, ¿qué estaba planeando? Neji respondió de inmediato. Impulsándose con ambos pies, convirtió su giro Kaiten en un proyectil a alta velocidad mientras volaba hacia Natsuki. Comillas Ake Kaiten Sentan, disparo en espiral Kaiten de 8 trigramas. Al presenciar este ataque, no solo Natsuki, sino todos los que lo presenciaban, quedaron conmocionados. Gui se emocionó. Kaiten puede repeler cualquier ataque, pero siempre ha sido un movimiento defensivo. Si lo usas como una bala de cañón para atacar, no se convertiría en el ataque definitivo, capaz de repeler a todos los enemigos. Kakashi tenía una expresión extraña. Buena idea, pero ¿no es esto simplemente Gatsuga, colmillo sobre colmillo? Natsuki también quedó sorprendida por la creatividad de Neji. Era, en efecto, similar al Gatsuga del clan Inuzuka. Quizás el clan Inuzuka lo demandaría por infracción de derechos de autor, pero el Gatsuga era puro taijutsu, mientras que esto convertía a Kaiten en un proyectil. ¿Convertir la mejor defensa en la mejor ofensiva? Porque la fuerza de sus piernas no era suficiente, ¿abrió las 8 puertas? Fue una buena idea. Al ver que el Kaiten Spiral Shot se acercaba rápidamente, Natsuki no dudó en contraatacar. Golpeó el suelo con la palma de la mano e inmediatamente una peonza gigante, lo suficientemente grande para 2 personas, surgió de la tierra, estrellándose contra el Kaiten Spiral Shot a una velocidad aún mayor. Con un fuerte estruendo, tanto la peonza como el Kaiten Spiral Shot salieron disparados. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.